notas del Congreso, creo que ya hay ponentes que no necesitan casi presentación, pero por si no tuvisteis la oportunidad de escuchar a Karen Morrison el miércoles, voy a decir una breve pincelada de su biografía, ¿no? Es australiana, ha sido directora del Centro de Desarrollo de las Escuelas Independientes de Victoria, donde ha coordinado seminarios para aprendizaje profesional de los educadores. Ha trabajado también con el Instituto de Feuerstein, donde ha trabajado y desarrollado proyectos, estudios relacionados con la neurociencia. Colabora también con el Proyecto Cero, organizando cursos de verano de la Universidad de Harvard, y conoció al profesor David Perkins en el ICOT de Singapur y tuvo la audacia de organizar ella, presentar la propuesta para organizar el ICOT de Melbourne en el 2005. También ha colaborado bastante aquí con el grupo educativo COAS en la organización de contando su experiencia. Y nada, sin más les dejo con Karen Morrison, con esta ponencia que lleva por título Liderando el aprendizaje que importa. Good morning. Buenos días. ¿Se pueden creer que el Congreso termina hoy? Menuda semana, compartiendo, aprendiendo, nuevos amigos, nuevos mentores, miles de cosas. Esta mañana les quiero hablar de un proyecto muy nuevo. No es la primera vez que se habla de él, obviamente, y se llama el aprendizaje de liderazgo que importa. Antes de entrar en el contenido del proyecto, el aprendizaje que importa. Cuando pensé en esta frase, supongo que tuve la tentación de plantearme si no importa todo el aprendizaje en general, pero obviamente ciertos tipos de aprendizaje son más importantes o más relevantes que otros. Después de todo lo que hemos oído esta semana, de todos los puntos de vista, podríamos tener una idea un poquito más clara de qué quiere decir esto. Cosas que nos interesan, cosas por las que sentimos una pasión. Estoy seguro de que tenéis distintas formas de verlo, pero ¿importa a quién? Si somos educadores, y la mayoría de vosotros supongo que seréis educadores, ¿importa para quién? ¿Para todo el mundo en cualquier organización? ¿Os importa porque sois un jefe? ¿Os importa porque sois la persona que se asegura todas las noches de que todas las puertas están cerradas con llave? ¿Importa a vuestros colegas? ¿Importa a los estudiantes? Las cosas importan en distinta medida para distintas personas, especialmente en función del trabajo que uno hace, especialmente en cuanto a los objetivos, las metas que uno se marca. Pero cuando enseñamos en nuestras escuelas, tenemos currículums tan grandes, tenemos juntas directivas que nos cuentan tantas cosas, nos hablan de tantas obligaciones. ¿Qué importa para nuestros estudiantes? ¿Siguen importando siempre las mismas cosas? Y hablando de los estudiantes, el mundo al que van a salir nuestros estudiantes es muy distinto al que nos encontramos nosotros al dejar la escuela. ¿Y cómo saber cómo será ese mundo? Los trabajos que conseguirán seguramente ni existen ahora mismo. Y aún así, les enseñamos las mismas cosas que nos enseñaron a nosotros. No estamos abiertos a cosas nuevas. Eso no puede seguir funcionando tal cual. Y cuando una organización o una escuela, si va bien, ¿para qué introducir cambios? Pero si seguimos pensando exactamente igual, ¿estará bien situada nuestra escuela, nuestro colegio, en años venideros? He oído hablar a personas de distintas empresas en las que han trabajado. Ayer hubo un ponente que trabajó en una industria petrolera. Nos contó que era una de las empresas que estaban arriba del todo. Y le sorprendió dejar la empresa y que luego se pusieran en contacto y que le pidieran reincorporarse. Habló con ellos y en las discusiones llegaron a la conclusión de que sí, que estaban arriba, pero querían permanecer ahí arriba. Querían asegurarse de fortalecerse, de continuar ahí aprovechando todo lo aprendido a través de la comunidad. Y eso se puede aplicar a las escuelas. Si queremos seguir haciendo bien las cosas, no podemos dormirnos en los laureles. Que lo hayamos hecho bien hasta ahora no quiere decir que tengamos garantizado el futuro. Así que, ¿qué hacemos? ¿Y qué papel juega el liderazgo aquí? ¿Qué decisiones pueden tomar los líderes que puedan cambiar lo que va a ocurrir?
Y hablando de hacer cosas de la misma manera, bueno, hay muchas cosas que hemos hecho siempre de la misma manera, lo que nos enseñó nuestra madre, lo que nos enseñó nuestra maestra, cosas triviales, como por ejemplo los colores que uno lleva puestos o la forma en la que uno resuelve un problema matemático. Pero uno puede aprender formas de hacer las cosas que den más eficiencia y que a veces se convierten en un buen atajo, pero es difícil desprogramarse, desaprender. Recuerdo cosas que discutíamos en Harvard sobre la innovación en laboratorios, sobre el desaprendizaje. Qué palabra más rara, ¿no? Desaprender. ¿Podemos dejar a un lado todo lo que hemos aprendido en el pasado? La verdad es que es bueno, por ejemplo, que los médicos cambien su perspectiva al tratar las enfermedades desde un nuevo punto de vista, por ejemplo. Y eso se puede aplicar a todo tipo de profesionales, incluso con una buena receta cuando uno cocina. Bueno, es que ahora añadimos un huevo o dos más. No estamos diciendo que todo lo que hayamos aprendido antes sea malo o sea incorrecto. Podría haber sido muy bueno en su momento, pero a veces hay que dejarlo un poco a un lado. Y el desaprendizaje no quiere decir que hayamos aprendido mal, pero sí que es pasado, sí que es algo que debemos dejar correr. ¿Qué podemos aprender ahora para enfrentarnos al futuro? ¿Qué vale la pena aprender ahora para aprovechar al máximo las oportunidades de hoy y de mañana? Esa es una pregunta enorme. Y hay un montón de respuestas que podríamos dar. Os voy a contar la pequeña historia de ese aprendizaje de liderazgo que importa. Cuando yo llegué a la asociación donde estoy, Independent Schools en Victoria, 300 escuelas en todo el estado federal de Victoria, me pidieron que me plantease aquello que se estaba ofreciendo para plantear ideas sobre cómo hacer las cosas de una manera distinta. Hacían muchas cosas muy buenas. No es que hubiera una necesidad imperiosa de hacerlo todo de forma distinta. Así que yo me planteé cuál era el papel de los directores, de los jefes de estudios. Sé que hay distintos nombres para las personas que lideran las escuelas, pero la persona que está arriba del todo, tomando decisiones, en los buenos y en los malos momentos. Director o jefe de estudios o responsable son nombres intercambiables, pero en cualquier caso, muchos directores se pasan mucho tiempo en el cargo, algunos incluso más, de 10, más de 12. Ser un líder no es difícil. Obviamente puede ser maravilloso, ser el decisor, hacer que los sueños se conviertan en realidad, pero no es tan fácil como suena. Todos lo sabemos cuando tenemos planes, cuando tenemos metas. Pero los directores que llevan mucho tiempo en su puesto pueden estar agotados gestionando el caos que ocurre en las escuelas, con esos cambios de gobierno, los cambios en las circunstancias, o con grupos de estudiantes que vienen de distintos países con distintos idiomas. Se puede gestionar, y se puede gestionar muy bien, pero muchas veces tenemos que cruzar los dedos para que las cosas salgan bien. Luego están las peticiones de la comunidad y esos cambios en el gobierno. ¿Y qué hay de la pasión por el aprendizaje? ¿Por qué llegaron al sector educativo? Los educadores tienen el sueño de cambiar o permitir a los estudiantes cambiar el mundo. Ahí están los sueños, ahí siguen los sueños. Pero el día a día te inunda. Puede ser muy difícil seguir manteniendo una actitud positiva por todo el trabajo que hay que hacer todos los días. Así que yo me planteé, ¿cómo podemos traer otra vez de vuelta esa pasión? No es porque esté perdida, no es porque ya no esté, pero sí recuperarla y no pensar solo en cuestiones de gobierno, cuestiones administrativas. ¿Cómo podemos hacer que los directores disfruten? Y cómo darles una oportunidad para explorar el liderazgo desde distintos ángulos. Esa fue la idea central del proyecto. Y yo he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar con Project Zero en Harvard, con lo cual hablé con el profesor David Perkins y con el doctor Daniel Wilson, que es el director de Project Zero. Les pregunté si estarían interesados en colaborar con este proyecto y fueron muy amables. La verdad es que les estoy muy agradecida. Hemos estado trabajando juntos, por tanto, ya llevamos 3 años juntos. Trabajamos como un equipo, compartimos ideas sobre el aprendizaje, con esos recursos maravillosos, con esas experiencias maravillosas que ellos atesoran. Y esa es la idea. No voy a hablaros de todo, pero sí que vamos a ver de todo un poco.
Las metas del proyecto eran las cosas de las que acabo de hablar. Dar a los docentes o a los responsables de los colegios la oportunidad de aprender de distintas formas, de descubrir qué es lo importante al aprender, qué es lo importante para los alumnos y cómo poder utilizarlo de tal manera que no tenga un impacto negativo en el currículum. El currículum sigue estando ahí, obviamente. Por eso es por lo que elegí el fondo de esta diapositiva, plano completamente, abierto. Otro objetivo o otra meta que fue muy importante para mí, que lo ha sido toda mi vida. Cuando uno trabaja en un entorno de colaboración, es mucho mejor tener confianza. Es mucho mejor poder lanzar ideas a la gente y esperar a ver qué os cuentan, sin sentirse incómodo, sin tener que plantearse, uy, eso no lo puedo decir, eso no lo puedo plantear. Nadie se va a reír de ti, todo el mundo te va a escuchar. Y hay gente que a lo mejor te va a decir, cuando yo estuve en otra época, yo tuve que plantearme esa idea. Así que los planes arrancan. Las cosas se plantean desde distintos ángulos. El papel del aprendizaje en una clase, en un colegio, en una organización. Uno de nuestros directores ha estado en distintos estados en Australia e incluso trabajando fuera. La mayoría no, trabajan en escuelas muy pequeñitas, algunas en zonas urbanas, algunas en zonas rurales. La variedad es enorme. También le pedimos un compromiso a los directores, en el sentido de que si se querían añadir, se querían apuntar al proyecto, tenían que marcar una serie de objetivos concretos. Marcus Fullen dijo hace muchos años que un cambio que se implanta de forma fácil se olvida de forma fácil. No es cuestión de que algo se ponga de moda, porque si algo se pone muy de moda un mes, al mes siguiente se pone de moda otra cosa. Así que hay que interiorizar y elegir. Hay muchos cambios alrededor. Es difícil, hay que pensar en ello, mucho. Y lo sorprendente es que hubo un grupo de directores que se comprometió de manera rotunda. Aunque estaban a mucha distancia unos de otros, Australia es un país enorme, e incluso el estado de Victoria es grande, acordamos reunirnos 4 veces al año. Algunas veces nos alojábamos en una residencia, con una noche en medio, 2 días. Algo importante de cara a estar juntos, a adquirir esa conciencia. Y luego hicimos 2 seminarios para hablar del liderazgo desde distintos puntos de vista. No solo en las escuelas, sí, en las escuelas el liderazgo puede jugar un papel maravilloso. Y luego dábamos la oportunidad a los directores de organizar cosas de forma local. Queríamos ver qué aspecto tiene el liderazgo en distintas organizaciones, qué cosas hay que tener en cuenta en todo momento. Y todos se comprometieron y lo consiguieron. Voy a seguir y luego volveré a eso en un momento. El papel de los líderes, por tanto. No hace falta leer todo lo que pone aquí, obviamente. Los líderes arrancan el proceso. Vosotros sois los que tenéis que decir, voy a intentarlo. Y no es cuestión de tirárselo encima a la gente, sino de que parezca una invitación, de que la gente pueda decir, me apunto, en lugar de decir, madre mía, ya viene este con otra idea. Es hablar de aprovechar la capacidad de la gente. No es cuestión de estar en una isla desierta. Hay que buscar apoyos en la gente que nos rodea. Y también crear una cultura, conversaciones abiertas que nos apoyen en esa transformación, con cosas que ya estén ocurriendo. Y de nuevo, que la gente no vuelva a decir, uy, ya viene este con otro rollo nuevo, sino que sientan que es parte de algo que de verdad vale la pena. Es interesante ver que en las investigaciones, David Perkins y otros autores hablan de una serie de cuestiones muy interesantes. Una de ellas, que la calidad del liderazgo, por ejemplo, explica un porcentaje enorme de las variaciones hacia positivo de los resultados de las notas medias de los estudiantes en muchos centros. Eso es un impacto medido y muy significativo. El liderazgo importa de verdad, no hay ninguna duda. Y además de explorar el liderazgo en las escuelas, otro objetivo consistía en analizar la calidad del liderazgo que apoya
la calidad del aprendizaje en las escuelas que conocemos. ¿Qué funciona en cada colegio, en cada escuela? Ahí hablábamos de ampliar ese universo, de llegar más allá. ¿De qué preguntas salen en todo el tiempo? Esto es para recordarme que me ciño a lo que tengo previsto. Así que el primer seminario residencial que tuvimos fue en el campo, en una zona preciosa del estado de Victoria. Aquí los directores pasaron 2 días juntos. Y una de las primeras cosas que nos planteamos fue la de los sueños. ¿Qué sueños tienes tú para tu colegio, para tu clase? ¿Qué sueños tienes en general? Voy a parar, voy a dejar de hablar durante un minuto y os voy a pedir que habléis con la persona que tengáis al lado sobre los sueños que habéis tenido en cualquier momento. ¿Qué pensáis en que podríais hacer en vuestra escuela? Okay, if we press pause for a moment. Muy bien. Le damos al botón de pausa un momento. ¿Alguien quiere compartir sus sueños? No nos llega sonido de la señora cuando se aleja del atril porque no tiene micrófono en uso. I'm sorry, I want to make sure that you can. Perdón, quería asegurarme de que me oíais. ¿Y podéis quedároslo? ¿Nos podéis contar acerca de vuestros sueños? Necesitamos micrófono para poder interpretar. Gracias. A ver, nosotras hablábamos de la importancia de que los líderes en la escuela, sobre todo no tanto el director, sí, que hablábamos de que no tanto el director, sino el resto de los líderes, quizá de un nivel pues más intermedio, se empoderen. Perdón, no nos llega sonido de la señora, no está usando micrófono. En su misión de líderes en la escuela. And empower themselves in their mission. Y se empoderen en su misión como líderes. El sueño en este momento para mi escuela. And that would be our dream at this Y ese sería nuestro sueño para nuestra escuela también. Muchas gracias. thank you for the help with technology too. Y gracias por la ayuda de los técnicos y por la interpretación. Muchísimas gracias. We all have different dreams. Todos tenemos distintos sueños para nuestras escuelas. Que los articulemos o no es otra historia para nuestras clases, para nuestros niños. En este momento en el que se reunieron los directores por primera vez en ese seminario, se reunían en cualquier sitio, fuera, en el patio, en el jardín, en alguna clase, y hablaron libremente sobre los sueños que todos tenían. ¿Qué queremos hacer de verdad? Y lo que me llamó la atención es que los sueños son las respuestas de hoy a las preguntas de mañana. Tenemos un montón de preguntas, pero ¿tenemos respuestas para todas ellas? Y luego, lo que hicimos, David y Daniel estuvieron también allí en esa primera conferencia y nos planteamos cómo avanzar, cómo seguir avanzando. Montar algo con los directores.
Ellos, vosotros sois los que trabajáis todos los días con los niños. Y nos planteamos si era posible crear una herramienta para determinar qué es lo importante. ¿Qué tipo de resultados podríamos obtener o podríamos esperar obtener? ¿Y cómo se podrían determinar esos resultados? Los directores avanzaron con esos sueños porque luego les preguntamos, ¿cuáles son los misterios, las preguntas que no tienen respuesta y que aparecen como consecuencia de esos sueños? ¿Cómo? ¿Qué necesitaré? ¿Qué me tendré que plantear? Las instrucciones que necesitamos para traducir los sueños y los misterios en acciones y en los distintos pasos que tenemos que tomar. Todo alrededor de la reimaginación de la educación. Bueno, esto lo podéis ver. Desde el principio hablamos de ir más allá. De ir más allá. Beyonding es un juego de palabras en inglés, de ir más allá del currículum, ir más allá de lo que se espera, ir más allá. Hablaré de eso en un minuto otra vez. Aquí nos dice cuáles son esos planteamientos de ir más allá. Ir más allá de lo local. Abrazar lo global, las perspectivas globales. Y no solo cosas que ocurran en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra escuela. ¿Qué hay de lo que ocurre en el mundo? ¿Qué hay de las cosas que ocurren en otros países? Australia es un país en donde los problemas con el agua son muy acuciantes. ¿Qué hace la gente en otros países donde hay un acceso limitado al agua? ¿Y cómo gestionan el agua en distintas culturas, con los distintos retos a los que se enfrentan? ¿Qué podemos aprender unos de otros? Y muchísimas otras cosas que también se plantearon. Y más allá de los tópicos. Transformar los tópicos en herramientas para una mejor comprensión. En lugar de plantearse cosas de manera aislada, ir a mayor profundidad, ir más allá. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos encontrar? Y luego ir más allá de lo tradicional, de las disciplinas tradicionales. Renovar, extender las disciplinas. Sé que tenemos una cantidad de tiempo limitada. Yo os estoy dando simplemente pinceladas del proyecto. En Reggio Emilia solían decir que la manzana que uno puede ofrecer para que le den un bocado puede ilustrar el sabor de todo aquello que está por venir. Con esto sé que os estoy dando un bocadito de la manzana, que es el proyecto. Sé que es solo un poco, pero por lo menos que sintáis de qué puede ir todo esto. ¿Y qué hay de ir más allá de las disciplinas? Por ejemplo, la historia era una cosa, la geografía era otra cosa, las matemáticas otra cosa. Pero podrían haberse unido todas, ¿verdad? Habría tenido mucho más sentido. En lugar de enseñar gráficas de temperatura de manera aislada, en lugar de hablar de números en matemáticas, podríamos haber hablado de las diferencias entre los países que uno estudiaba en geografía. Las diferencias en temperaturas, el impacto que eso tenía en la vegetación y en los productos agrícolas, para saber por qué hay distintas formas de comer en distintos países. Es decir, conectar la historia de un país que tiene que ver con cómo se construyen las casas, porque puede haber unos recursos muy distintos a los que hay en otro país. Puede haber también razones religiosas, culturales. No es cuestión solo de recordar, de memorizar. Si uno aprende de forma interdisciplinar, las cosas son muchísimo más lógicas. En lugar de contarle al niño, tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello, de forma aislada. Es mucho mejor mezclar todo. Recuerdo que yo en el colegio tenía algunos alumnos que eran brillantes con los ordenadores. No les interesaban demasiado las demás asignaturas. Ahora, un día los llevé en una excursión de campo para conocer a personas que trabajaban con ordenadores en distintos ámbitos. Por ejemplo, para ver imágenes de cosas. Eso les dio una perspectiva distinta. Descubrieron que podían usar los ordenadores como una herramienta, no solamente para ser muy friki con el propio ordenador, sino también para poder averiguar más sobre cosas que pudieran interesarles. Hay tantas maneras de hacer las cosas, más allá de la involucración, de la implicación meramente académica. Hay formas de expresar el compromiso y de expresar la pasión que va mucho más allá.
Si uno siente pasión sobre un tema, si uno cree que puede aprender algo, y además piensa que es importante, hay que ir más allá de las puras normas. Si se le dice a los chicos, no puedes ir aquí, no puedes ir allá, simplemente no llegamos a la eficacia que conseguimos si explicamos las cosas. Esto no se puede por tal o por cual. Hay muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, cruzar la calle sin mirar. Eso es peligroso. Te pueden atropellar, pero hay que explicarlo. No hay que prohibir simplemente. No hay que pasarse todo el día hablando de normas. Hay que hacer comprender a los chicos que las normas tienen un sentido. Pueden parecer molestas, pero por detrás hay una filosofía. Pero si las imponemos y no escuchamos a quienes las tienen que cumplir, no llegamos lejos. Hay que intentar dar razones acerca de las consecuencias de los actos propios, para que los chicos se apropien de su propio aprendizaje, valga la redundancia, y ir más allá de hoy. Plantearse el siglo XXI. Algunos de nuestros alumnos irán hasta el siglo XXII. Y ver lo que ha pasado antes, ver lo que está pasando ahora y cómo podemos seguir avanzando. Estoy segura de que, bueno, vuelvo un momento. Cuando uno presta atención a una cosa concreta, por ejemplo, uno se plantea comprar un coche nuevo. Me voy a comprar un Toyota, por ejemplo. De repente uno ve más Toyotas en la calle, o Citroën, la marca que uno se esté planteando. Si uno sigue a un equipo de fútbol concreto y ve a alguien con la sudadera del equipo, uno lo ve inmediatamente. Es curioso, es como si se viera más por la calle. Cuando una está embarazada, de repente parece que hay más embarazadas por la calle. Los adolescentes que buscan algo para ponerse, por ejemplo, un pantalón que está roto alrededor de la rodilla, o que quieren llevar un tatuaje en el tobillo, de repente les parece que todo el mundo está haciendo exactamente eso. Tenemos una sensibilidad exacerbada hacia aquello que nos interesa, que nos apasiona. Si podemos ayudar a los estudiantes a hacer esas conexiones, perfecto. Algunas veces esas conexiones son verdaderas locuras. Yo a veces alucino cuando veo los periódicos. Llego a la parte de negocios, que es algo en lo que no suelo pasar demasiado tiempo, pero bueno, ahí aprendo de otras disciplinas. Y leí algo de un gurú del management, que es Peter Drucker, que acuñó la frase: la cultura se come a la estrategia para desayunar. Esto captura un montón de cosas en una sola frase. Incluso el plan de negocio más elaborado puede fracasar si no encaja con los valores, las creencias, los principios de la organización donde se intenta aplicar el modelo de negocio. Y ahí me planteé, los directores son líderes, los jefes de estudio son líderes. Uno puede tener el mejor plan del mundo, pero si uno llega a la clase y se intenta hacer algo que vaya en contra de la filosofía del colegio, las cosas se pueden complicar mucho. Si no se comparten las ideas, a veces nos encontramos con obstáculos insalvables. No siempre hay que compartirlas por adelantado, pero desde luego hay que hacer que la gente sienta que que son parte de todo lo que se intenta implantar. Y ahí se entiende que las cosas tienen que tener su lógica, tienen que encajar. La cultura es un factor enorme. Habréis oído hablar a conferenciantes sobre distintas cuestiones culturales, las fuerzas culturales, las interacciones, las relaciones, la forma en la que las personas alrededor de nosotros hablan unos con otros, se relacionan unos con otros. Aquí tengo algunas preguntas que nos podemos plantear. Voy a dejar que las leáis. Me gustaría que empezaseis con una simplemente. Pasad unos cuantos minutos, habláis de estas preguntas con quien esté a vuestro lado y luego hablamos de ello.
Probably the lady who was down there might. Yes, I don't know. I'll ask her. She's- Okay. Thank you so much. Okay, who's been thinking about Muy bien. ¿Quién ha estado pensando en la primera pregunta? ¿Cómo yo u otros creamos las metas y la dirección del aprendizaje de mi escuela? A ver, ¿alguien que quiera compartirlo? Y tenemos micrófono, ¿eh? Para poder oírlo. La tercera pregunta. La primera. Hemos estado hablando de... Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que hacer que la gente se implique. Y hay que respetar ideas y crear un paisaje para luchar contra el miedo, contra la ansiedad. Por ejemplo, crear las bases. Hemos hablado de definir metas y definir una dirección para el aprendizaje, pero siempre con el ambiente adecuado para trabajar con ambas cosas. Ese es el primer paso, crear el ambiente. Sí, crear esa confianza, que es muy importante, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias por compartirlo. Es frustrante estar en un ambiente en el que la gente siente miedo, siente ansiedad. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir esa cuestión? Bueno, podemos parar a la segunda, quizás. No tenemos tiempo para procesar, para digerir todo, ¿vale? ¿Cómo yo u otros apoyan el aprendizaje del personal y de los estudiantes? A ver, ¿alguien que quiera hablar de esto? Bueno, lo que yo reconocí inmediatamente es que como profesora, hacer esto al principio de la temporada escolar para permitir a los profesores reconocer su posición de liderazgo y reconocer que es un liderazgo distribuido. No hablamos de una persona que está en la parte de administración o en la parte de dirección. Todos tienen una responsabilidad compartida para actuar como líderes, porque tienen conocimientos que otros no tienen. Yo creo que es una pregunta que nos permite empoderarnos. Es una pregunta muy valiosa. Muchas gracias. Y yo creo que es muy cierto que todo el mundo lidera de distintas maneras. Se lidera de distintas maneras y eso permite empoderarse a los demás. Muchas gracias por esa reflexión. La tercera pregunta. ¿Cómo yo u otras personas crean una cultura de colaboración en la escuela? No ocurre siempre, cada vez más, obviamente, pero bueno, si alguien puede hacer un gesto para que le lleven el micrófono y compartimos. Vale, ¿alguien que esté por delante? Bueno, pues ante la pregunta de cómo se puede fomentar la cultura de colaboración en el ambiente de trabajo, yo creo que lo principal es que seamos conscientes de que lo importante es confiar en el otro. Confiar en el otro y sobre todo despertar esa energía porque su opinión merece la pena y tiene mucho que contribuir
al equipo. Si realmente confiamos en eso y le damos la posibilidad, yo creo que nos podemos enriquecer todos. Si el directivo Just one cree... sec. Every opinion counts. If we trust Todas las opiniones cuentan si confiamos, sí, y les damos la oportunidad de compartir su opinión. Sí, es difícil para un director creer que, bueno, en alguna conferencia ha salido el miedo a no tener la yes, it's very respuesta. difficult for a headmaster Sí, es difícil para un director. to talk about fear. Sí, efectivamente, hemos hablado de miedo. Sí, el director no tiene siempre la verdad. Y si perdemos ese miedo y confiamos un poco en el otro, posiblemente daremos la posibilidad de que eso se enriquezca y realmente hay una cultura en la que todo el mundo contribuye a la mejora. Thank you. Gracias. Headmaster doesn't know everything. He doesn't know El director no lo sabe todo, pero si confiamos unos en otros y lo hacemos juntos, podemos avanzar hacia el futuro juntos. ¿Y la última parte? Oh, sorry. I was given this because the thought that maybe someone hasn't got. I beg your pardon. Estaba hablando de eso por si alguien no había podido oír. Thank you for clarifying that for me. Thanks a lot. Gracias por aclararlo. Muchas gracias. Beautiful. It means you're getting much more accurate. Muy bien. Processing it. Mucho más preciso porque lo estoy procesando mientras lo voy diciendo. Muchísimas gracias. Helen, would you like to share your thoughts? ¿Quiere usted compartir? Just up the front here, there's Aquí delante, la primera fila. En la escuela en la que yo trabajo, para mis estudios de doctorado, se trabaja mucho sobre la confianza en las relaciones, sobre el establecimiento de comunidades profesionales en desarrollo continuo. Y ahí hemos evaluado medidas para aumentar la eficiencia y la eficacia de forma colectiva. No es cuestión de lo que yo puedo hacer, sino lo que podemos hacer todos juntos, para que todas las partes implicadas estén verdaderamente implicadas. Pero lo más importante, hablamos de proteger, de gestionar ese tiempo que podemos dedicar a ese liderazgo compartido. Garantizar que ese tiempo está ahí para que haya conversaciones profesionales, verdaderamente profesionales, y no meramente como encuentros informales. Muchísimas gracias. ¿Una persona más por aquí? Yo quería añadir que nosotros ahora en el colegio en el que trabajo estamos en esta fase, ¿no?, de cambiar pues ciertos aspectos. Nuestra escuela es una escuela muy tradicional, muy académica, con unos resultados académicos también excelentes, pero también nos hemos dado cuenta de que poco a poco hay mayor distancia entre nuestro trabajo y nuestros alumnos, ¿no? Y, por ejemplo, respondiendo a esta última cuestión, durante este curso nosotros hemos creado una comisión de profesores que evidentemente cada uno es especialista desde su materia, profesor de diseño, profesor de lengua o bien como tutores algunos de la ESO, para introducir cambios, y cada uno desde su ámbito ha aportado ideas que, sumadas, la verdad es que ha creado en el claustro una ilusión por poner en marcha todas las aportaciones, ¿no? Y lo más importante es que la dirección también ha decidido llevar a término, ¿no?, algunas de las ideas generadas desde el claustro. Gracias. wonderful. Thank you very much. Maravilloso. Muchas gracias. Eso suena emocionante. Y uno es propietario de lo que uno está lanzando. Cuando hay una propiedad compartida de las ideas, de los planes, esas ideas, esos planes se convierten en acciones. Y eso puede marcar una diferencia tan grande al confiar unos en otros y establecer una comunicación fluida. Gracias. Aquí tenemos una etapa más tardía en el proyecto. Aquí están los directores reunidos otra vez. Los círculos de influencia. Uno puede tener las ideas, los planes más maravillosos del mundo, pero hay que tener en cuenta a mucha gente, los intereses, las necesidades de mucha gente. Aquí se plantearon este ejercicio gráfico para saber a quién hay que tener en cuenta. Obviamente los estudiantes siempre están. ¿Pero quién más? ¿Qué hay de las familias? ¿Qué hay de
la junta directiva o el consejo, o la comunidad local. You'll know in your own mind exactly who is Todos vosotros sabéis, seguro, cuáles son los círculos. Y puede haber influencia muy grande, puede haber una influencia muy positiva. Pero hay que ser muy conscientes de esa influencia. Y hay que tomarla con precaución, por supuesto, pero también puede tener un impacto negativo. ¿Qué impacto tienen esos círculos en todo lo que uno planifica? see there when each had finished putting up their ideas. Y una vez que hubo compartido todo esto de forma visual, Often used with things like this is a gallery walk. hicimos una dinámica de grupo. Gallery, walking around. Es como darse una vuelta por una galería con cuadros. No son Picassos, obviamente, pero bueno, uno se da una vuelta por la sala y mira las ideas. Los directores miraron los cartelitos que habían pintado todos ellos y luego discutieron acerca de todo ello. Esas ideas generaron nuevas ideas y luego nos sentamos todos a compartir, a escucharnos unos a otros y para ver desde qué punto de vista se planteaban los distintos impactos. Visited the schools. También visitamos las escuelas. Nos parecía que era importante que David y Daniel visitaran las escuelas australianas. Es maravilloso poder conocer a grupos By their name tag, but knowing who they are. por cara, ponerte delante de ellos, conocerlos en persona, no solo por nombre. Very different to seeing Y ver las escuelas es muy distinto de oír hablar de ellas. walk around. Cuando uno se da una vuelta por la escuela, uno puede notar, puede sentir lo que se cuece allí. Uno puede ver que hay colaboración, que los niños se ayudan unos a otros, cómo se hablan unos a otros, cómo se hablan los profesores, qué documentación se comparte en los paneles y ver que no todo es perfecto en el maquetado. No son todos murales absolutamente impolutos, pero sí que cumplen una misión importante. Y cómo la gente se habla en los descansos, cómo toman un café y escuchar las conversaciones. Recuerdo un día en mi oficina, en la asociación en la que estuve, sonó el teléfono, lo cogí y era un estudiante. Muchos profesores me llaman, directores, pero normalmente no me llaman los estudiantes. Esta vez era un estudiante de una de las escuelas que formaba parte del proyecto. El estudiante me decía, vi su nombre en algo en el colegio, no recuerdo dónde. ¿Me puede usted contar un poquito más sobre eso del aprendizaje que importa? ¿No os parece genial que los estudiantes hablen, que hay una comidilla sobre este proyecto? El estudiante me dijo, es muy interesante, porque ahora, cuando empezamos algo, los profesores me preguntan, ¿os importa lo que estamos estudiando? Y eso nos está enseñando cosas. Ver las cosas de una manera distinta. Me encanta ver que se preocupan de preguntarnos. Se está convirtiendo en parte del idioma que se maneja en el colegio. Este estudiante tenía 16 años y le pregunté, porque me pareció curiosísimo, ver que los estudiantes hablaban de nosotros, hablaban de mí. Esto me pareció una clara señal de que aquello de lo que hablan los directores se puede convertir en algo genuino, que estábamos llegando a los estudiantes. Queremos apertura de mente, queremos confianza. Los directores nos cuentan lo que pasa en las escuelas y nosotros nos dedicamos a ir a comprobar si eso se estaba haciendo. Los visitábamos, pero para sentir, para percibir qué ocurría en cada colegio, en cada escuela. Escuchábamos conversaciones para ver qué importaba en cada caso, comprobando que eso se estaba convirtiendo en el idioma, en el lenguaje de cada colegio. Recuerdo en una sala que había en una escuela que el director llamaba la sala de guerra o la sala de combate, donde se sentaban a compartir, donde se sentaban a hablar. Y la gente contribuía continuamente. Maravilloso ver que esto se estaba absorbiendo. Y recuerdo, en el tercer año de proyecto, que esto llegó a alcanzar a un gran número de escuelas. Y cuando recibí aquella llamada en la que una persona me dijo, "Guay, el director se ha apuntado, ya está hablando de esto". Luego, en esas reuniones anuales, esas 4 reuniones de las que hablé antes, podíamos comprobar que la gente iba interesándose cada vez más. La gente se te acerca y te dice, ¿podéis venir a mi colegio? ¿Podéis venir a contarnos? Y por supuesto lo hago cuando puedo. Esa apertura de mente, esa voluntad de compartir
Es algo que David y Daniel pudieron comprobar desde el principio. Esa apertura de mente, esa confianza en el grupo, algo de lo que hablamos y que da respuesta a esas preguntas que hemos visto hace un momento. La confianza, el poder sentir que uno puede hablar de las cosas. Recuerdo el año pasado, uno de nuestros directores nos decía, estoy preocupado por las cifras, porque está bajando el número de personas que apuntan a sus hijos en el colegio. Tenemos cada vez menos alumnos. Los evaluadores externos a veces ejercen mucha influencia. Obviamente el colegio, si tiene menos estudiantes, recibe menos ingresos. Pero hay otras cosas que también son muy importantes y no son solo números en el desarrollo, en el progreso de nuestros estudiantes. Otros directores se pusieron en contacto diciendo que tenían problemas similares. Durante los descansos, los profesores se reúnen y hablan cada vez más de aquellas cuestiones que les preocupan. Eso nos produce una alegría enorme, ver que la gente empieza a compartir, de que se siente cómoda, hablando de retos, hablando de cosas que están ocurriendo, de nuevas, de cosas hermosas que están teniendo lugar. Este mosaico que aparece en la foto, en la parte izquierda, es de una escuela que realizaba actividades comunitarias para los estudiantes de mayor edad. Todos los estudiantes, antes de dejar la escuela, elaboran una especie de collage en forma de mosaico, que en algunos casos es muy hermoso. Proyecto muy bonito. Y emociona ver que los profesores trabajan con el concepto, explican, dan el plan, y los estudiantes lo absorben, lo digieren. La gente empieza a trabajar en ello. En la parte de abajo aparece esa sala de guerra, esa sala de combate de la que hablábamos antes, con montones de cosas pegadas en la pared. Al principio era solo el director, luego los directores, los profesores, luego todo el mundo. Y la documentación también es muy importante. Por supuesto, no espero que leáis todo lo que pone aquí. Esta es una pequeña parte de esta historia. La documentación, tener registrado aquello que uno va haciendo para poder compartir con otros, es una parte muy importante del proyecto. Esto es una clase de primaria que visitamos, Daniel y yo. Aquí el profesor estaba dando una clase de matemáticas. Una clase muy inusual. Los estudiantes juegan con todo tipo de cosas y además cruzan el límite, entre comillas, que separa las distintas asignaturas. No es una clase de matemáticas al uso. Utilizan estas latas para pesarlas, porque quieren saber cómo apoyar a personas que viven en países donde la gente muere porque no hay acceso al agua, no hay suficiente agua. Y tampoco se puede lavar ni mantener una higiene mínima. Los estudiantes querían encontrar un método para ayudar a la gente en países con poca agua. Hay tantas cosas que uno se puede plantear en la escuela para marcar una diferencia. Y averiguar cómo importa, en qué sentido importa el aprendizaje, puede llevar a esos alumnos a poder colaborar o incluso a recoger dinero para enviarlo a un país para que se pueda perforar un pozo y dar acceso al agua a los habitantes de esas zonas. En ese sentido es importante saber qué importa, valga la redundancia. Con lo cual pesaron esas latas, matemáticas aplicadas con un objetivo, y los estudiantes se implicaron, se comprometieron. Hablé con ellos y esta no fue una lista que se colgó en la pared, para nada, fue un proyecto. Hay mucha más documentación, sé que es muy difícil leer todo lo que hay en la pantalla, pero quería contaros. Nosotros animamos siempre a los profesores a que vayan recogiendo información sobre lo que vayan haciendo. Esto es muy importante para llegar a esas metas, a esos objetivos. Y no solo para poder recoger dinero, para hacer un pozo en un país lejano. Puede servir para muchísimas otras cosas. Y capturar historias, recoger historias. Eso también es parte de la documentación. Tengo fotos, no las he puesto todas, porque soy consciente de que solo os estoy dando una pincelada. Pero enmarcar
en Boston Common y también aquí en Bilbao. Hay un marco, digamos que hay un marco vacío que podemos llenar. Cuando uno se separa del marco, uno puede ver una parte pequeña o una parte grande. Pensad en marcos o pensad en ventanas como estructuras que pueden permitir albergar cosas importantes para explicitar las cosas a los estudiantes, a los profesores. Una ventana nos permite mirar experiencias, mirar eventos, cosas que hayan ocurrido o ejemplos de liderazgo. Una ventana puede ser una conversación o puede ser algo que ha ocurrido, un agujero que nos deja mirar algo que ha ocurrido, un grupo de estudiantes que ha hablado o un estudiante que ha prestado atención a un tema concreto. Pueden ser muchísimas cosas, pero el marco, ¿cuál es la gran idea que permite dar contexto? Hablamos mucho de las historias porque queremos que los directores cuenten historias de sus escuelas. Y es interesantísimo ver cuántas historias se pueden compartir cuando hay la suficiente confianza. Las historias que no se cuentan, además. ¿Cuántas historias que no se cuentan hay? Obviamente, si no se cuentan, no podemos saber cuál es el número de ellas. Pero recuerdo a un director que nos contó que después de implantar el proyecto en su escuela, los misterios, los sueños, los pasos que ellos dieron después, les permitieron hacer aflorar un montón de historias. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esta directora me contaba que hablaba con otros directores de otras escuelas. Hablaba con ellos uno a uno, no en grupo. La directora habló con un profesor de otra escuela y que le reconoció que, bueno, el trabajo que se hacía en la escuela cumplía con los supuestos objetivos, pero la forma en la que estaba haciendo las cosas creaba mucha incertidumbre. Y la directora se planteó si los demás profesores lo sentían así. Lo compartieron para poder llegar a la conclusión de cuántas historias no se contaban. Con lo cual ella se sintió implicada en un nuevo proyecto, el proyecto de descubrir cuántas historias hay que no contamos. Y yo creo que en cualquier sitio al que vayamos siempre hay historias que nos han contado. Y hablando de historias, recuerdo cuando montamos esas conferencias, esos encuentros, hablábamos de historias. Y Daniel sugirió, ¿por qué no invitamos a un cuentacuentos, a alguien profesional, para que nos cuente historias? Entonces empecé a plantearme historias cortas, por ejemplo, historias muy cortas. Y encontré una que me pareció especialmente relevante. Seguro que es habitual en muchas de vuestras ciudades, que hay competiciones entre escuelas basadas en distintas cosas, competiciones y competencia también, las dos cosas, por, no sé, el claustro de profesores o por el modelo educativo o por el planteamiento general de cada escuela. Y esa competición puede hacer que la gente a menudo no comparta sus historias porque se las guarda para su propio centro. No, me lo voy a quedar para mí. Pueden ser pequeñas ideas o pueden ser grandes planes. Son cosas que ocurren. Una de las historias que me encontré yo fue la de una comunidad agrícola en Europa del Este hace como un siglo. Los agricultores estaban preparándose para una especie de feria. Y uno de los agricultores tenía siempre cosechas magníficas, tenía las semillas adecuadas y sus cosechas eran magníficas, como digo. Pero como un mes antes de la feria, alguien vino y dijo, oye, ¿me puedes dejar algunas de estas semillas? ¿Me las puedes prestar? ¿Cuál creéis que fue la reacción? Va a ser que no. ¿Qué estabais pensando? ¿Que sí o que no? Bueno, sé que se puede pensar, cuando uno tiene una gran idea, a veces uno la quiere desarrollar por sí mismo, pero no compartir. Es la vida. Hay una feria y hay gente que quiere guardarse para sí lo que uno ha conseguido. El agricultor le dijo, sí, claro, te las voy a dar. Y el otro le contestó, pero ¿y no te preocupa que yo gane en la feria? Y el agricultor le contestó, bueno, lo que el viento se lleva, el viento te devuelve. Es una historia preciosa, ¿verdad? Y especialmente en la educación, en la que todos trabajamos en la misma línea. Todos queremos que nuestros estudiantes sean los mejores, los más habilidosos,
Gente fuerte, gente sólida, que se pueda enfrentar bien al futuro. ¿No compartir historias, no compartir ideas? ¿Eso para qué sirve? Esa historia la recordó la directora, la aplicó y volvió y nos contó cuál había sido su experiencia. Pero es que uno nunca sabe, cuando siembra uno nunca sabe. Sé que me queda muy poquito tiempo. Estas son fotos de un recorrido que hicimos, un recorrido internacional, en el primer y el tercer año del proyecto. Los directores que habían contribuido al proyecto y que habían estado recibiendo financiación del gobierno. Y como dije antes, nosotros no íbamos a todas las escuelas. Aquí tenemos a Deo, una empresa de diseño en San Francisco. Hacen cosas increíbles, cosas muy inusuales. Fuimos a una base militar en Estados Unidos. Los directores tenían sus dudas sobre algunas de las decisiones que yo había tomado. Sé que a veces pueden parecer pequeñas locuras, pero fuimos a la base militar, donde de hecho aprendimos más que en ningún otro sitio. Vimos el plan de emergencia. Vimos, por ejemplo, un montón de cosas que encajaban muy bien en nuestra estructura. Por ejemplo, ser flexible es tan importante en una base militar. El asociarse con los demás para no estar solos, tener aliados. Este señor, que no tiene demasiado pelo y que pertenece a una agencia de control de calidad en Houston, ahora trabaja en el sector educativo, pero antes asesoraba a empresas en control de calidad, en productividad, en control de calidad. Hay tantas cosas que uno puede aprovechar. En la parte de abajo hay un chico a quien yo enseñé cuando tenía 5 años. Me sigue llamando maestra, me encanta. Trabajamos con muchas escuelas y ahí es donde empecé yo a plantearme estas cuestiones. Yo no sabía a dónde íbamos a llegar, obviamente, pero ahí empezamos. Trabajamos con ellos, con distintos materiales, empezando con cosas muy sencillas para los niños más jóvenes. No sé si he enseñado estos ejemplos en las presentaciones anteriores, pero bueno, este chico ahora trabaja en Silicon Valley. Ha creado una empresa que se llama Kaggle, que es una plataforma de resolución de problemas. La gente les envía problemas. Hay científicos, hay empresarios que luego contribuyen enviando soluciones. Es increíble. El mundo se alía para conseguir soluciones a los distintos problemas. Un niño de 5 años a quien yo empecé a enseñar cosas hace un montón de tiempo. Ahora está ahí. Fijaos en lo que podéis hacer, cambiar, aprender. Bill Gates quiso conocerlo. Lo invitaron a la Casa Blanca. Sé que nuestra gente joven, nuestros adolescentes, hacen cosas que a veces pueden parecer locuras porque no ganan mucho dinero. A la gente se mueve en monopatín por dentro de la empresa. Cosas verdaderamente frescas. Pero recordad, lo que hagamos en nuestras escuelas puede marcar una diferencia. La puede marcar de verdad. Si podemos mostrar a la gente, demostrarles que confiamos en ellos, somos las personas que pueden dar forma al futuro. Solo he tocado esto por la superficie. Hemos estado en muchos sitios. Hemos estado en Legoland, hemos estado en un hospital, donde se utilizan formas artísticas para que los pacientes se sientan un poquito más contentos dentro de lo que cabe. Las batas están manchadas de pintura porque los médicos contribuyen. Permitir a la gente que se emocione. En este hospital, con ese ambiente tan de hospital, las cosas cambiaron muchísimo. Los cirujanos se convirtieron en líderes. Se convirtieron en líderes no solo en salud física, sino también en salud mental, en salud emocional, estableciendo esas conexiones emocionales. Y en la parte de abajo a la derecha, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, tenemos la escuela en Harvard, que ahí es donde terminamos nuestro circuito, nuestro recorrido. Empezamos en Harvard y acabamos en Harvard. Nos sentamos allí en la facultad, hablamos con un montón de gente que nos presentaron. Este es el grupo de líderes de Australia, con esta oportunidad maravillosa que compartimos todos.
Bueno, es una cita muy larga. Podéis hacerlo. Si creéis en vuestras ideas, podréis hacerlo. Muchas gracias.